Les decía a mis hermanos que si nosotros tenemos un don, según la palabra del Señor, y no lo estamos usando, entonces no estamos siendo buenos administradores. Yo sé que esta clase de escatología no tiene que ver nada con el crecimiento del cristiano, pero sí tiene que ver porque la palabra o la enseñanza escatológica nos va a confrontar a nosotros con lo que nosotros somos en Cristo y nos va a ubicar para saber de lo que el Señor nos va a librar y nos va a dar un buen conocimiento para poder evangelizar y hablarle a otra persona con propiedad de lo que Dios tiene preparado para el futuro de la humanidad. Entonces, en esa parte del conocimiento escatológico también interviene mucho nuestro crecimiento con el Señor. Porque no hemos venido solamente a recibir un curso de escatología, sino también a que el Señor nos ministre y el Señor con su palabra, como Él la envía y no vuelve vacía, aunque es un curso escatológico, el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Les decía que no es lo mismo, hace un rato estar hablando con una persona que estar en un grupo y desarrollar un tema, pero gracias al Señor, que por la gracia y la misericordia, cuando Él da dones, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ejercitarlo. Si aquí estuvieran los hermanos del curso pasado, ellos se darían cuenta que esta lección mejoró. ¿Por qué? Por el ejercicio. Porque si nosotros nos ejercitamos, vamos a mejorar y vamos a dar las cosas mejor para el Señor. De tal forma que como nosotros por lo menos Dios nos ha dado un don, usted sabe que los talentos los tenemos cuando nacemos, dibujar, cantar, hay muchos talentos que tenemos cuando nacemos, pero los dones no se nos dan cuando nosotros nacemos, físicamente. Los dones el Señor nos los da cuando nosotros nacemos espiritualmente. Los talentos vienen a complementar el don que nosotros tenemos. Porque Dios hace todas las cosas bien. A mí me gusta dibujar, me gusta el diseño gráfico. Desde pequeño me gustaba dibujar. Entonces ese talento ha venido a complementar el don que el Señor me dio de enseñanza. Porque estos gráficos, si yo mandara a hacerlos, no me los van a hacer como yo quiero. Y quién sabe cuánto me cobrarían. Este folleto, para la gloria del Señor, lo hicimos en nuestra empresa. Y entonces podemos darle un precio muy cómodo. Porque si fuera ese folleto, tendríamos que cobrar como 10,000 colones por el curso. Entonces ve cómo el talento viene a complementar el don que Dios ha dado. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál don el Señor nos ha dado, porque si han pasado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y todavía no sé el don que el Señor me ha dado, entonces puedo estar en problemas, porque no voy a ministrar a mi hermano. Y la iglesia es un cuerpo, y cada uno ministra el don que el Señor le ha dado. Cuando la iglesia empieza a funcionar en esos dones, entonces la iglesia crece y el Espíritu Santo fluye más y la iglesia es una iglesia de gran avivamiento porque cada uno está haciendo lo que le corresponde. Entonces, la palabra profética es importante. Cuando yo les decía que la iglesia ha dejado abandonado la parte de la profecía, me refiero a la iglesia universal. Aunque estamos en una iglesia local, pero hay una iglesia universal y la parte profecía o escatológica ha estado como allá en un rinconcito. ¿Por qué? Porque muchas veces los pastores tienen que desarrollar otros temas de crecimiento. Son temas que son muy profundos y en 40 minutos, en una hora que les dan, no pueden desarrollarlos. Entonces, gloria a Dios porque el Señor ha permitido que nosotros podamos dar estas enseñanzas. Según la Enciclopedia de Profecía Bíblica de J. Berton Payne, hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 profecías en el Nuevo Testamento para un total de 1817. Estas profecías están contenidas en 8.352 versículos de la Biblia, pero la Biblia tiene 31.124 versículos. Los 8.352 versículos que contienen profecías constituyen el 26.8% de toda la Biblia. Si nosotros redondeamos, la profecía en la Biblia es el 27% de toda la Biblia. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han escuchado aquí enseñanzas de las 70 semanas de Daniel? ¿Escuchado o leído?
bueno, leído o buscado en internet, en YouTube, que hay mucho material, o en la iglesia, han escuchado enseñanzas de las 70 semanas de Daniel, del arrebatamiento. Yo creo que el arrebatamiento es lo que más se ha hablado, ¿verdad? Del tribunal de Cristo, de la primera y segunda resurrección, del milenio. Ok, bueno, no es la mayoría. Hay veces hay poco entendimiento y poco conocimiento de eso, y la profecía es una parte muy importante para que nosotros crezcamos, de tal forma que si usted tiene 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años de conocer al Señor y no ha escuchado un estudio profundo de la profecía, hay algo que falta para que nosotros nos completemos en el crecimiento del Señor, y eso lo va a hacer la profecía, nos va a completar. Porque hay veces hemos sentido como que nos falta algo, no en cuanto a nuestra posición en Cristo, porque somos completos, pero muchas veces sentimos que nos falta algo en cuanto a conocimiento. Queremos saber más. Y este curso se ha preparado con ese propósito. ¿Cuántos me pueden decir? Yo creo que el hermano me va a decir, Jeremías 33:3. Bueno, ¿qué dice? Clama a mí. ¿Cuántos lo han leído? Es un versículo que todos los creyentes lo saben, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos han leído todo el capítulo 33 de Jeremías? Ok, bueno, si usted lee todo el capítulo 33 de Jeremías, se va a dar cuenta en el capítulo 1 que Jeremías está en la cárcel. Él está preso, porque era un profeta fiel. Y cuando el Señor le dice eso, que qué bueno es decir, clámame, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas cuando todo va bien y cuando nada nos afecta. Pero Jeremías está en la cárcel. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, el Señor le está dando la revelación. Porque el pueblo de Israel, por haber sido rebelde, fue llevado en cautiverio por Babilonia, por mano de Nabucodonosor. Y cuando Jeremías está ahí en la cárcel, el Señor le muestra la gloria futura que va a tener su pueblo y la liberación en el reino milenial. Lo que Él va a hacer con Israel y cómo el Señor va a levantar a Israel. Mis hermanos, y eso fue hace casi 2600 años. Jeremías murió y no vio esa palabra del Señor, porque es que el Señor le place a nosotros darnos profecías. A Juan, hace un poquito menos de 2000 años, le reveló el Apocalipsis, y hay muchas profecías que están por cumplirse, ya muchas se cumplieron, pero hay unas que están por cumplirse en el plan escatológico del Señor. ¿Y por qué al Señor le place de antemano dar esas profecías si no las vamos a ver? ¿Saben por qué? Porque la misión de Jeremías era transmitirla, era escribirla, para que esa palabra nos llegara a nosotros. Y cuando eso se cumpla, podamos glorificar al Señor, y personas que en este tiempo son necesitadas de la palabra profética, para que cuando venga el tiempo de la tribulación, si ellos llegaran a quedarse, se acuerden de lo que usted y yo le predicamos. Aunque nosotros no lo vamos a ver por la fe, no vamos a estar ahí, pero van a haber muchas personas que usted y yo vamos a evangelizar con esta enseñanza escatológica, y posiblemente van a pasar por este periodo de la tribulación, y esa palabra que les dimos, a pesar de que no recibieron al Señor, puede lograr que ahí ellos sean salvos. Entonces veamos cómo Jeremías, hace 2600 años, y el mismo Daniel, también el Señor le dio la profecía de las 70 semanas, para que ahora nosotros seamos bendecidos y nosotros sepamos los tiempos y las sazones, porque el tiempo y la sazón está cerca. En 1 Juan 3, versículos 2 y 3, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Y si nosotros sabemos que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Esto es una palabra escatológica y dice aquí que el que tiene esta esperanza, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Entonces, el conocimiento de la profecía lo que va a hacer en nosotros es que nosotros nos paremos en el reino de los cielos y nos demos cuenta de lo que el Señor nos ha dado. Y permitamos que la obra del Espíritu Santo en nosotros de santificación crezca y que el Señor pueda usarnos en la iglesia, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde estamos. Porque ya nosotros, embestidos, conociendo lo que va a ocurrir y lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que Él nos libró, dice que cuando yo tengo esa esperanza, que le voy a ver cara a cara, ese se purifica a sí mismo. No es que nosotros nos vamos a santificar a nosotros mismos, el que santifica es el Espíritu Santo, sino que nosotros en nuestra voluntad vamos a ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, nos vamos a someter a Él y vamos a permitir que Él crezca en nosotros. Y eso es lo que va a hacer el estudio de la profecía en nuestras vidas. Y eso es lo que muchas veces hemos nosotros tenido como un faltante por las causas que yo les expliqué antes, porque muchas veces en las iglesias no hay el tiempo. A veces las agendas están saturadas, pero gloria a Dios porque Dios se mueve y Él conoce todas las necesidades. Vea lo que dice 2 Pedro 3, 11 al 14. Vea lo que dice. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Oiga lo que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice que estando en espera de estas cosas. Pero si no sabemos cuáles cosas son, al saber nosotros y darnos cuenta de la importancia de la profecía, entonces vamos a proponer estar con diligencia, presentándonos al Señor irreprensibles y sin mancha. Ve lo que la palabra del Señor, la palabra escatológica y profética puede lograr en nosotros. Y estos son solo 2 versículos, pero en la Escritura hay muchos. Y la necesidad que nosotros tenemos de aprender lo que el Señor tiene en el futuro para percibir a otros y nosotros poder crecer, y que en nosotros crezca esa esperanza de saber para dónde vamos y la obra que el Señor hizo en nosotros, que es maravillosa. Gloria a Dios. ¿Quedó claro, hermano, hasta aquí la importancia del estudio profético y escatológico? Sí. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el significado de escatología. El término proviene del griego antiguo, escatos, que es último, y logos, que es estudio. A veces esa palabra nos asusta un poquito porque no la entendemos, pero sencillamente en la teología, escatología es el estudio de las últimas cosas, de lo último que va a ocurrir. Se puede decir que la escatología es la doctrina de las últimas cosas. Trata del futuro del individuo como de los destinos eternos de la humanidad, así como en general del desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. Es la parte de la teología que estudia el destino final del hombre y del universo. Enseña los 4 estados finales del ser humano, que son muerte, juicio, infierno y la gloria. Sabemos una cosa: desde que nacemos sabemos que tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Vamos a partir de este mundo, el polvo vuelve al polvo y el Espíritu de Dios quien lo une. ¿Ustedes saben cuál es la única forma de que no muramos? En el arrebatamiento, sí, gloria a Dios. Si estamos vivos en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y no se conocerá la muerte. Es la única forma. Y ustedes saben que muchas veces las personas que no tienen al Señor le temen mucho a la muerte, y eso viene del enemigo.
En Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Cristo vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El fuego lo combatió con fuego, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o sujetos a esclavitud. El Señor vino y venció al que tenía el imperio de la muerte a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y usted sabe que muchas veces, gloria a Dios, usted sabe que muchas veces cuando una persona tiene temor a morirse, y que en el mundo hay infinidad de personas que tienen temor a morirse, nosotros sabemos, como dijo Pablo, que para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces muchas veces yo uso eso para evangelizarlo. Y yo le digo: ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuál es la forma de no morir? Que usted conozca al Señor. El Señor dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo las voy a ir a preparar. Y el Señor ha prometido que Él va a venir por su iglesia. Y si usted recibe al Señor, y en el momento del arrebatamiento usted está viva, usted no va a morir. Pero de todas formas, si llegara a morir en su cuerpo, usted va a vivir, porque el Señor nos dio la salvación en la cruz del Calvario. Y tenemos una oportunidad de evangelizar un poquito a la persona, aprovechándonos del temor que ella tiene, que el temor a la muerte viene del enemigo, porque la palabra del Señor dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor es un castigo, que el que teme no ha sido perfeccionado en la verdad. Entonces, si hay algún temor en nosotros, aunque sea a morir, no hemos sido perfeccionados en la verdad. Somos salvos, pero puede ser que no le hemos permitido al Señor trabajar. Y si hay temores en nuestras vidas, tenemos que ser perfeccionados, porque la verdad es la que logra eso en nuestras vidas. Mi hermano, ok, gloria a Dios. Entonces toca la muerte, y después de la muerte va a venir un juicio, después el infierno y la gloria. Pero usted puede decir: bueno, gloria a Dios, porque eso del juicio, para los que no conocen al Señor, ya yo lo conozco. Yo le tengo noticias. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no solo la persona que no conoció al Señor, que le dio a la espalda, que se gozó en hacer el mal, va a ir al juicio del trono blanco, sino que el creyente, como vemos allá, está el tribunal de Cristo. Y una vez que el arrebatamiento de la iglesia se efectúe, lo primero que vamos a ver nosotros en el cielo es el tribunal de Cristo, donde el Señor va a llamar a todos. Hay una lección del tribunal de Cristo, después voy a profundizar más, es el bima. En la antigüedad habían 3 lugares de bima, que era con un sentido judicial, un militar para dar las estrategias para la guerra, y otra era para galardonar a los atletas. Era como un estrado. Y ese para galardonar a los atletas es lo que los estudiosos han identificado como el tribunal de Cristo. Que en ese tribunal que vamos a estar no es para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces no es un tribunal donde usted y yo vamos a ser juzgados, pero como Dios va a descubrir todas las cosas, y el corazón de nosotros solo Dios lo sabe, y solo el Señor sabe por qué nosotros trabajamos en la iglesia, o le hablamos a otra persona, o tenemos ciertas conductas en nuestra vida, y eso nos llama a no juzgar a los demás porque no conocemos el corazón, pero el Señor sí conoce nuestro corazón. Entonces el Señor nos va a sentar uno por uno. Lo bueno, ¿sabe qué va a hacer? Que vamos a estar ya glorificados. No vamos a tener una mente carnal, ni vamos a burlarnos, porque mira, a ese hermano no le dieron ni una sola corona y yo tengo 3. Y vamos a salir ahí todos orgullosos, ¿verdad? Ninguna, y a mí 3. No, eso no va a pasar. Porque las coronas
van a ser para glorificar al Señor. Porque las obras que nosotros hacemos, Dios las preparó de antemano para que los creyentes anden en ellas. Entonces no se crea usted que por nuestro esfuerzo, por nuestra decisión, las obras que hacemos para el Señor es porque nosotros lo hemos planeado, porque hemos trabajado. Si el Señor de antemano lo preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, nosotros lo que tenemos que hacer es actuar por fe. Y eso que nosotros hicimos para el Señor y que eso va a galardonar, le va a dar gloria al Señor Jesucristo. Pero sí van a haber hermanos que dice la palabra que van a sufrir pérdida, que no van a recibir galardón, pero todos somos salvos, pero el Señor va a dar galardón. Entonces no solamente las personas que no conocen van a ir al juicio, sino que nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Qué es la diferencia? Que aquí, cuando los libros sean abiertos de las obras y se halle que no están inscritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Pero el creyente, cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén, de todo lo que habla la Biblia, que ahí no van a haber huecos porque más bien la calle es de oro. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que toca también la escatología. Y también el Señor ha dado profecías en el Antiguo Testamento, que son profecías escatológicas, porque el Señor a través de toda la Biblia ha dado profecías escatológicas, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, profecías en la página 8 del Antiguo Testamento acerca del reino de Dios. El primer anuncio después de la caída acerca de la instauración del reino se halla en el protoevangelio. Protoevangelio es un término también teológico. Proto es antes, significa antes. Entonces, que estaba antes del evangelio. ¿El evangelio qué significa? Buenas nuevas. Entonces, estas buenas nuevas estaban antes que los evangelios se escribieran, los 4 que conocemos, y es aquí en Génesis 3, 14 y 15. Y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vea lo que dice aquí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice que pondré enemistad entre tu simiente, la simiente del enemigo, y la simiente de la mujer. Iba a poner enemistad, ya que había un anuncio que la simiente, que una simiente iba a venir y que iba a herir al enemigo en la cabeza, y que el enemigo apenas le iba a herir en el calcañar. Apenas le iba a hacer una herida pequeña, pero la serpiente, cuando se le hiere en la cabeza, hasta ahí llega. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, este es el primer anuncio que vemos escatológico del reino, de lo que el Señor iba a hacer, y los teólogos lo han llamado protoevangelio porque está antes del evangelio. Allí se halla el germen escatológico, que va ampliándose en círculos que abarcan cada vez más y más, a través de la promesa dada a Abraham, de que en su simiente serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la promesa que el Señor le dio a Abraham, que en su simiente. No dijo en sus simientes, como dice en el Nuevo Testamento, en tu simiente. Porque de esa descendencia de Abraham iban a ser el Hijo de Dios, que iba a venir a salvar a la humanidad, y en esa simiente es que todas las familias de la tierra son salvos y son bendecidos. Suceden diversas promesas dándose el cetro del reino a Judá. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí dice ver página 3, pero era en el otro, usted puede anotar ahí que es la página 9, que es la que sigue. Vamos a leer un poquito. La palabra Silot aparece 33 veces en 2 formas. En Génesis 49, 10 se refiere a una persona, ese que leímos, y las otras a un lugar. Mientras que su significado es algo oscuro, la versión de Génesis 49, 10 es considerada por algunas personas como una combinación de paz, prosperidad y tranquilidad, y se refiere al Mesías, en el sentido de que estas
serán las características de su reino. Entonces, cuando aquí dice, hasta que venga Silo, lo que está diciendo en Génesis 49:10, que no será quitado el cetro de Judá, porque a través de Judá fue que el rey David heredó el reino, y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Mesías, porque él iba a venir a establecer un reino milenial, donde le mostraría al hombre lo que el hombre hubiera podido vivir en la historia si hubiera permitido que Dios fuera su rey y Dios lo gobernara. Pero el hombre no lo ha hecho. Ahí usted puede leer más, porque si no nos entretenemos un poquito acá y no avanzamos. Este queda después circunscrito o limitado a la descendencia de David con la promesa de un trono eterno. Entonces, esto quedó limitado, esta promesa, a la descendencia de David, que era de la tribu de Judá, que el reino de David no iba a tener fin. El Señor tomó a esa tribu para que a través de esa tribu viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas son profecías escatológicas del principio que se van ampliando hasta que el Señor va progresivamente revelando lo que va a ser en el futuro. De tal forma que conforme nosotros avanzamos en el crecimiento del Señor, Dios va a ir manifestando en nosotros su revelación. Entre más usted se acerque al Señor y busque de Él, el Espíritu Santo va a ir ensanchando esa copa. Cuando yo empecé el curso, empecé con un gráfico pequeñito y había muchos conceptos que yo leía. Yo estuve como 3 años metido ahí, entusiasmado, y yo decía, pero esto no lo entiendo. Y aunque yo no entendía, leía, y llegó un momento donde se empezaron a completar todo. Es como un rompecabezas, ¿verdad? Uno se rasca ahí, faltan 4 piezas. Y así a veces pasa, pero si no empezamos a armar, no vamos a llegar al final. Así, si nosotros nos interesamos en estudiar la palabra, hacemos un esfuerzo, va a llegar un momento que el entendimiento y el conocimiento se va a ir completando hasta que, mira, ahora sí entiendo. Gloria a Dios. Entonces, el Señor progresivamente nos va revelando, pero si nosotros no avanzamos, el Señor nos va a revelar lo que nosotros todavía no hemos querido aprender. Pero si queremos crecer y tener un gran conocimiento, tenemos nosotros que tener esa decisión de leer, de aprender, de decirle al Espíritu Santo que nos dé espíritu de gracia, de sabiduría, de revelación, como habla en Efesios. Entonces vemos que quedó limitado a la descendencia de David. En 2 Samuel 7, 16, 17 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Dios usó a Natán. Este es confirmado como el nuevo pacto, mismo que se cumple en Jesús, hijo de David, según la carne. Ahí también tienen que ponerle Lucas, solo dice 30:33, hay que ponerle un 1 porque es Lucas 1:30-33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de qué? De David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ve que le dijo ahí en ese versículo 32? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David su padre. Vemos que desde Génesis el Señor venía profetizando, y aquí se cumple de que le dará el trono de David su padre. Gloria a Dios. Hay numerosas menciones a este reino por diversos pasajes de las Escrituras. Notable entre ellos el Salmo 2, que usted lo puede leer, que es un salmo mesiánico muy lindo, puede leerlo en su casa. Pero la estructura básica del desarrollo escatológico se halla en Daniel y Apocalipsis, que proveen el marco cronológico. Daniel, cuando nosotros veamos la enseñanza de la profecía de las 70 semanas, nos vamos a dar cuenta que la profecía de las 70 semanas es muy importante, porque nosotros vamos a ubicar a Israel en el contexto histórico y vamos a ubicar a la iglesia. Y cuando nosotros entendamos
más a profundidad la profecía de las 70 semanas, va a ser más comprensible entender Apocalipsis. Pero tenemos que ver primero la profecía de las 70 semanas. Gloria a Dios. Ya para estar terminando y ver si hay preguntas, vamos a ver algo muy interesante en la página 10, que también en este desarrollo escatológico, aquí he puesto los 7 juicios finales, los 7 juicios futuros, para darnos cuenta, como les hablé del tribunal de Cristo. Los creyentes de la era de la iglesia comparecerán al tribunal de Cristo en el cielo después del arrebatamiento para ser recompensados o sufrir pérdida. La Biblia es clara en que Dios no solo nos busca conforme a nuestras obras, sino que también nos recompensa. Y usted puede estudiar esos pasajes para darse cuenta. El juicio de los creyentes de la era de la iglesia ocurrirá en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, que está en 2 Corintios 5:10. Otro juicio futuro son los creyentes del Antiguo Testamento. Eso está en Daniel 12, del 1 al 3. Todos los creyentes de la época del Antiguo Testamento serán resucitados y recompensados después de la venida de Cristo. A Daniel se le dijo, el Señor le dijo, y tú irás hasta el fin. Ahí en Daniel 12 al final dice, y recibirás la recompensa. Quiere decir que esos santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la tribulación y van a ser recompensados porque el Señor los va a poner sobre naciones a gobernar, porque va a ser un gobierno teocrático donde el Señor va a gobernar y ya no vamos a tener políticos corruptos. Los que el Señor va a poner son creyentes resucitados. Va a estar la iglesia, los santos van a venir con él, los santos del Antiguo Testamento y los mártires que murieron por el testimonio del Señor durante la tribulación. ¿Sabe qué van a ser? Sacerdotes del Señor y de Cristo. Gloria a Dios. Entonces imagínense cómo puede ser ese gobierno en el milenio cuando el Señor es el que va a gobernar sobre toda la tierra. Los santos del Antiguo Testamento van a gobernar sobre las naciones. Los santos de la iglesia van a estar con el Señor y los sacerdotes del templo que van a estar en Jerusalén van a ser los mártires de la tribulación. Los que van a pasar a ese milenio, después vamos a ver quiénes son los que van a pasar. Pero también está ese juicio de los creyentes. Después están los creyentes de la tribulación. Apocalipsis 24:6 dice que los que creyeron en Cristo durante la tribulación y murieron por su fe serán resucitados y recompensados al final de la tribulación. Esos son los mártires. Los judíos vivos en la segunda venida, que está en Ezequiel 20:34-38. Todos los judíos que sobrevivan la tribulación serán juzgados en el desierto, inmediatamente después de la segunda venida. Los salvados entrarán en el reino y los perdidos serán eliminados. Porque Dios no hace acepción de personas. En el 5, en el punto 5, las ovejas y las cabras, que este es el juicio de las naciones. Los que estén vivos en ese tiempo, que quedaron vivos y no se dejaron sellar con la marca de la bestia, que van a haber muchos gentiles que no se sellaron y van a quedar vivos. Lo que va a depender de ellos fue qué tanto ellos ayudaron al pueblo de Israel en ese tiempo. Y la promesa que dice, porque estuve desnudo y me vestiste en la cárcel y me visitaste, y estuve con hambre y me diste de comer, es para ese tiempo. Lo podemos aplicar en este tiempo, pero es una profecía para el periodo de la tribulación, y el Señor al final de la tribulación les va a decir, porque le ayudaste, porque ellos al ver la fe de ellos reconocieron que Dios estaba con ellos indirectamente. Ellos al apoyarlos estaban recibiéndolos. ¿Y qué dijo el Señor? Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Y ahí se va a cumplir también eso. Le diste agua y comida y lo visitaste, a pesar de que podían morir, no va a quedar sin recompensa. Y esos de las naciones que ayudaron a su pueblo son los que van a entrar al milenio junto con los judíos que recibieron al Señor y no murieron. Van a entrar vivos al milenio y sobre ellos el Señor va a reinar. Gloria a Dios. Entonces ese es el juicio de las ovejas y las cabras que está en Mateo 25, 31, 46. Todos los gentiles que sobrevivan la tribulación serán juzgados inmediatamente después de la segunda venida, cuando Cristo se siente en su trono de gloria. Los salvados entrarán al reino milenial y los perdidos serán arrojados al infierno. No pasarán. Ya no habrá más tiempo para ellos. Solo esos que decidieron hacer bien al pueblo del Señor van a entrar al milenio. El otro juicio
Satanás y los ángeles caídos en Apocalipsis 20:10. El juicio final de Satanás y los ángeles caídos tendrá lugar después del reino milenial. Aquí va a ser entregado, echado Satanás al lago de fuego de azufre, donde está la bestia y el falso profeta que estuvieron ahí por 1000 años del milenio. Y el juicio del gran trono blanco que tenemos acá, Apocalipsis 20, 11, 15, el juicio de la gente réproba ocurrirá al final del reino milenial. Serán juzgados conforme a sus obras y arrojados al lago de fuego. Van a ser juzgados conforme a sus obras porque el Señor no las limpió. El Señor limpió nuestras obras. Y aunque tenemos un acusador de los hermanos que nos acusa día y noche, pero la sangre de Cristo es poderosa en nosotros y es la que nos da confianza. Estos no permitieron que sus obras fueran limpias y sus obras van a testiguar contra ellos y lamentablemente van a ser echados al lago del fuego de azufre por toda la eternidad. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí llegamos en esta primera lección. Ahora vamos a entrar en la segunda, en lo del mapa escatológico, que vamos a comprender y a entender muchas cosas más. Y vamos a sacar un tiempo. Si alguien tiene preguntas, quedamos que vamos a sacar 10 minutos. Me pasé un poquito, pero vamos a ver cómo nos acomodamos. Si alguien tiene preguntas. Sí, mi hermano. Perdón, no me quedó claro esto de los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos no van a resucitar aquí, cuando los muertos resucitan primero y... No, porque ellos no son parte de la iglesia. Ellos son parte de los creyentes del Antiguo Testamento y ellos no van a resucitar con la iglesia. Ellos van a esperarse hasta que termine la tribulación y acá en la primera resurrección, usted lee Apocalipsis 24, ahí hay una parte que habla que vio gente que se sentaron en tronos. Esos son los creyentes del Antiguo Testamento, los que van a resucitar pero al final de la tribulación. Los que van a ser parte del arrebatamiento son los que murieron en Cristo, a pesar de que la obra de Cristo los cubre a ellos, pero ellos no recibieron al Señor como su Salvador, ellos vivían bajo la ley. Entonces los que van a resucitar en el arrebatamiento son los muertos en Cristo y los que estemos vivos, pero ellos van a resucitar hasta el final de la tribulación. ¿Sí, mi hermano? En la primera, en el tribunal de Cristo, Ajá. me queda una duda porque usted explicaba que cuando estamos compareciendo ante el tribunal de Cristo ya estamos glorificados, Sí. ¿verdad? Pero ahí dice en el cielo después del arrebatamiento para ser recompensados o sufrir pérdida. Sí, lo que va a sufrir pérdida es de la recompensa. Las coronas y... Sí. Pero o sea, ya lo estaríamos sufriendo. O sea, ¿se nos va a dar algo porque no tengo una corona? Sí, aquí lo dicen por un término humano para comprender, ¿verdad? O va a perder su recompensa. No va a tener la recompensa, pero sí vamos a ser recompensados, porque cuando usted lee en Apocalipsis los 24 ancianos, que son tipo de la iglesia, ellos lanzan sus coronas. El que no tiene corona, ¿qué va a hacer? La corona va a lanzar. Ojalá que esa corona, pero como Dios es bueno, también, y pensando en toda la palabra del Señor, todos por lo menos vamos a tener una corona que dice que al que venciere, ¿qué dice? Le daré una corona en la vida. Entonces, sí vamos a tener corona para ti. Sí, perdón, ¿quién me dijo? Ajá. Yo te hago una pregunta. Dice aquí, en los siglos siguientes, Jesucristo fue el único descendiente de David a quien se prometió la gobernación real. Dice, el ángel Gabriel dijo a María. ¿Cómo sabe que es Gabriel? Ajá. ¿Cómo se sabe que es el ángel Gabriel? Si en la hoja esta dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque hace de adorarse delante de Dios. Ajá. Pero aquí dice, de este lado, Ajá. el ángel Gabriel, ¿cómo sabe que dice él? Me parece curioso. Bueno, dice. Esto que está acá es una referencia que yo saqué, pero hay que ver la escritura. Nosotros, este evangelio, y según los estudiosos también han determinado que era el ángel Gabriel, ¿verdad? Que no era el arcángel, porque la Biblia nos habla de arcángel, pero el arcángel Miguel. A veces se confunde y se cree que Gabriel era un arcángel, pero no, él era un ángel. Pero si nosotros regresamos en la Biblia, vamos a darnos cuenta que era Gabriel el que la anunció a ella. Habría que revisar los otros evangelios, ¿verdad? Porque uno complementa al otro.
hay evangelios que vienen a nosotros a reforzarnos porque cada uno ve una fase de la vida de Jesús, ¿verdad? Lo ilustra diferente. Entonces hay en evangelios los sinópticos, ¿verdad? Que son 3, que hablan de conjunto, o sea, que se relacionan mucho. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico porque hay muchas cosas de Juan que no están en los otros evangelios. Entonces nosotros lo que tenemos es en la escritura revisarla toda, a pesar de que Lucas no dice que fue Gabriel, pero fue Gabriel. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí? Lucas, capítulo 1, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Vea, ahí llegó la respuesta, ¿no? Ve lo que les digo, que la ayude importante. Les hablo de la ayuda. Gloria a Dios. Bueno, si no hay más preguntas, Estoy buscando en donde es que dice en la Biblia que dice que cuando Jesús murió, descendió y fue a predicar a los espíritus encarcelados. sí. ¿Esos espíritus, a qué espíritus se refieren? Bueno, cuando habla de eso, creo que eso está por Gálatas o Efesios, si no me equivoco. Cuando habla de los espíritus encarcelados, dice los que esperaban en la paciencia de Noé. Usted sabe que en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, cuando alguien moría, ¿a dónde iba? Iba al seno de Abraham, porque el cielo todavía no había sido inaugurado. El que lo inauguró fue el Señor Jesús. Pero si Cristo no muere, nadie puede subir al cielo. Por eso es lo importante el sacrificio de Cristo. Si Él no muere, nadie sube al cielo. Entonces, ahí en el seno de Abraham estaba también el Hades, donde estaba el rico. Y había una gran cima que los separaba. Pero cuando nosotros imaginamos cima, nos imaginamos montaña. Pero esa cima es con S, era un abismo. O sea, era una cima pero hacia abajo, un abismo grande. Y nadie podía pasar. Entonces, cuando el Señor murió, bajó en las profundidades de la tierra, ahí donde estaba el seno de Abraham, y llegó cautiva, lo que dice la cautividad, porque ellos no podían salir de ahí. En cierta manera, nos está mostrando a nosotros, aunque no había una cautividad en el seno de Abraham que los estaba ellos martirizando, pero ellos estaban recluidos en ese espacio y no podían salir. Pero cuando Cristo muere, sube al cielo y le dice: no me toques, porque nadie no había subido a ser glorificado. Y cuando él sube y bajó y vino y cumplió su obra y se fue, se llevó cautiva esa cautividad, y ahora esos creyentes del Antiguo Testamento están en las moradas celestiales. Ya el seno de Abraham se cerró, y cuando una persona muere, pues lamentablemente sí va al Hades, porque para ellos no hay esperanza. Bueno, gloria a Dios. Los hermanos que pidieron refrigerio, creo que está la hermana Elsie. Bueno, gloria a Dios. Y entramos dentro de unos 10 minutos, son las 8:05, entramos a las 8:15. Gloria